Lince TV, Política y Noticias. Hay un caso que yo creo que escandalizó a más de uno y más todavía escandalizó cómo se cerró y nos sirve para explicar el doble rasero que hay dentro de la administración, sobre todo en lo que afecta a los profesores. Y el caso en cuestión es el siguiente: a los niños hay que castrarlos, dice en clase una profesora en Fuerteventura. Este caso es el de la profesora Aurelia Vera, que fue muy polémico. ¿Y cómo se saldó? Pues de la siguiente manera: exoneran a la docente canaria denunciada por hablar de castración a alumnos de la ESO. Vemos que aquí fueron indulgentes, fueron clementes, que no se tomaron muy en serio las palabras de la profesora y que lo consideraron una opinión más. Y esto contrasta fuertemente con un caso que ocurrió en Madrid. Hola a todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen 2 sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Claro, medio año multiplicado por sus salarios esa cifra. Y ahora este hombre tendrá que hacer frente a la hipoteca o al alquiler, tendrá que hacer frente a todos los gastos, suspendido de empleo y sueldo. Continuaremos viendo las declaraciones de este hombre, veremos también la Constitución española, a ver si está bien lo que ha hecho el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con este señor, pero primero vamos a explicar el concepto de sexo y luego hablaremos del concepto de disforia de género. En biología, el sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. La reproducción sexual implica la combinación de células especializadas llamadas gametos para formar hijos que heredan el material genético y por tanto los rasgos y naturaleza de ambos padres. Repito, en biología. Este hombre es profesor de biología. Es sabido que la sociología, que no la biología, habla de géneros, que serían una especie de constructo social. Y aquí hay diversidad de opiniones. Y yo soy de la opinión de que no existe tal cosa como el género, pero que sí que existirían los sexos. Aunque reconozco que hay personas con disforia de género, personas que se identifican como el sexo contrario. Y sin embargo, vemos que este hombre, que es profesor de biología, ha sido suspendido de empleo y sueldo por explicar la biología, que es cuanto menos surrealista. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Bien. Ideología de género. La ideología de género pues son todas estas corrientes ideológicas que efectivamente como una apisonadora se están imponiendo sobre la realidad. ¿Qué es la disforia de género? Bueno, la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Es decir, pues una persona transexual. Pues una persona que se percibe como el sexo contrario al sexo con el que ha nacido. Que esto evidentemente es real, existe, las personas que lo tienen pues lo pueden llegar a pasar mal, pero eso no tiene nada que ver con el sexo. El sexo es una cosa diferente. Caso aparte de que haya personas pues que puedan tener una trisomía en los cromosomas sexuales y que puedan ser XXY, XXX, que eso sí que se da, es anecdótico, ocurre muy pocas veces, pero no tiene nada que ver con la disforia de género. La disforia de género es algo diferente y sin embargo es en lo que se parapetan para cargarse a los profesores que intentan aplicar la biología como es. Porque, repito, este señor es un profesor de biología, no es un sociólogo, porque yo puedo entender que se pueda llegar a explicar esto pues dentro de una carrera universitaria en sociología y a poder ser que fuese pues explicando todas las vertientes, todas las distintas opiniones. Pero la biología es la biología. Y este hombre lo que estaba haciendo era dar clases de biología. Es extraordinariamente injusto que se le suspenda de empleo y sueldo, sobre todo porque además esto yo lo entiendo como un aviso a navegantes a otros profesores que puedan estar tentados a salirse de la hoja oficial, del relato que quieren imponer. Y ahora vamos a ver la Constitución porque es importante
que tengamos conocimiento de cómo está articulada la Carta Magna para ver si está bien o mal lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Artículo 20. Punto 1, apartado C. Se reconocen y protegen los derechos a la libertad de cátedra. Pero si nos vamos al artículo 27, profundizan más. Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y me consta que hay muchos padres que no están de acuerdo con la ideología de género. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes, lo cual incluiría a padres y a profesores. Y ahora ya vamos a puntos que son más concretos todavía. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Y ahora el apartado 7, muy importante: los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Aquí no se habla de los políticos ni de la administración. Vemos claramente que este hombre tiene derecho a la libertad de cátedra y que los padres tendrán derecho a elegir qué quieren que impartan a sus hijos. No se está respetando esto. Cuando alguien se opone a la administración, cuando alguien se opone a la clase política, se le suspende de empleo y sueldo, siempre y cuando sea de determinada cuerda ideológica. Si es Aurelia Vera diciendo que hay que castrar a los hombres, en ese caso no pasa nada. Si es este hombre que es profesor de biología dando clases de biología, vemos que sí que pasa algo. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Bien, y alguien dirá, bueno, pero es que aquí lo importante es que las personas trans se sientan seguras. Lo que este gobierno está haciendo no tiene nada que ver con proteger a las personas trans. Lo que este gobierno está haciendo es intentar instrumentalizar y secuestrar a las personas trans por sus votos. Exactamente igual que, debido a que el PSOE fue quien aprobó el matrimonio homosexual, que cada quien tendrá sus opiniones, no voy a entrar en eso porque no es la temática de este vídeo, pensaron que habían hipotecado a los gays y a las lesbianas de por vida y que ya les debían lealtad eterna y que la vida de un gay y una lesbiana pivota en torno al hecho de que es gay o que es lesbiana, como si no les afectara todo lo demás, como si toda tu vida viniese determinada por tu orientación y que ya por eso tendrían que votar para siempre al PSOE. Ahora pretenden hacer lo mismo con las personas trans, pero a efectos prácticos no protegen a las personas trans, porque comparadme qué es más grave, si que un profesor dé clases de biología o esto que vais a ver ahora. Una joven transexual denuncia que el Centro de Agresiones Sexuales de Asturias se negó a atenderla. Vale, una persona que fue agredida sexualmente no recibió atención por el hecho de que no es una mujer biológica, y por culpa del feminismo, que atenta contra la igualdad ante la ley, por culpa de todas estas ideas que ven al varón como un ciudadano de segunda, ¿vale? Y que ponen a la mujer cis, hetero, no sé qué, no sé cuántos y todas las etiquetas que se quieran inventar en una especie de altar, discriminando a todos los demás, como todavía no tienen aprobada la ley trans, todos esos privilegios que se otorgan a las mujeres y que se deniegan a los hombres, todavía no protegen a las mujeres trans. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mujer trans sufre una agresión de este tipo, todas esas ayudas que solo son para las mujeres, no se las han otorgado a ella. ¿Veis la gravedad de que se entienda que los hombres no puedan sufrir ningún tipo de discriminación? Pues que luego, cuando hay una mujer, pero no biológica, sino trans, no se la ayuda. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos por culpa de ir en contra de la igualdad ante la ley. Eso es lo que tenemos por culpa de tener unos medios de comunicación que se dedican a magnificar cualquier tipo de problema que atraviese una mujer, mientras se invisibiliza cualquier tipo de problema que pueda tener otra persona. Que por más que digan que ellos también están por proteger a las personas trans, lo cierto es que como todavía no tienen su ley trans
aprobada, todavía estas ayudas que son para las mujeres no se las dan a las personas trans. Y ojo, cuidado. No creo yo que lo que haya que hacer ahora es esgrimir esto para exigir que las ayudas de las mujeres se las den también a las mujeres trans lo más breve posible. Lo que hay que exigir es que esas ayudas para las personas que sufren algún tipo de agresión se la den a todo el mundo. A todo el mundo. Porque el artículo 14 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación por razón de raza, religión y sexo. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer nosotros es decir, oye, mira, sí, esto sirve para poner el foco en un problema. Vale, pues vamos a intentar que esto no le pase a nadie, a ninguna persona. Que cualquier persona que sufra algún tipo de agresión, sea hombre, mujer, pequeño, bajo, grande, gordo, flaco, reciba esta atención que estamos pagando entre todos. Porque todos somos iguales ante la ley. Y porque no hay que perseguir a las agresiones dependiendo del sexo del agresor o del sexo de la víctima. O de la orientación o de la percepción. No, hay que ir contra los agresores, contra los malos y proteger a las víctimas, a todas ellas, sin excepción.